Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es que los juegos AA le están comiendo terreno a los juegos AAA. Para los que no estéis familiarizados con el tema de qué significa que un juego sea AA o AAA, podemos decir que un juego AAA es una clasificación informal utilizada para los videojuegos producidos y distribuidos por una distribuidora importante o editor importante, típicamente teniendo marketing y desarrollo de alto presupuesto. Los desarrollos de un juego AAA están asociados a un riesgo económico alto, por lo que requieren niveles altos de ventas para poder obtener dicha rentabilidad. Se refieren a grandes juegos de grandes desarrolladoras que requieren de una gran cantidad de dinero de equipo humano, o sea, bastante gente trabajando en la creación y desarrollo del juego y que además gastan una gran cantidad de dinero en la publicidad o marketing para conseguir unas grandes ventas que le otorguen al juego unos grandes beneficios. En algunos casos se ha dado la circunstancia de que la empresa desarrolladora ha gastado más dinero en publicidad y marketing que lo que ha costado crear el juego. Digamos que el término AAA empezó para ser utilizado a finales de los años 90, cuando algunas compañías empezaron a utilizar la expresión en convenciones de gaming en Estados Unidos. Así que sobre la séptima generación de consolas, sobre el año 2000, el desarrollo de un juego AAA para la consola, por ejemplo, Xbox 360 o la PlayStation 3 o PC, tenía un coste de entre 15 a 20 millones de dólares para un juego nuevo. Al poco tiempo, los juegos tuvieron marketing en un nivel similar a películas de perfil alto, con publicidad en televisión, en cartelera y en diarios y revistas especializadas. Por ejemplo, en el juego Grand Theft Auto V, el coste del juego y publicidad fue de 265 millones de dólares, una barbaridad. Pero a principios de la octava generación de consolas, el coste de los juegos AAA de consolas como PlayStation 4 o Xbox One tuvo aumentos más lejanos en costes. Por ejemplo, en Ubisoft, el desarrollo de un juego AAA implica entre 400 y 600 personas de varios países para un juego de mundo abierto. O sea, un Assassin's Creed de ese estilo. Al ser tan caros y no tener mucha rentabilidad, obligó a los editores a buscar modelos de negocio alternativos como los DLC, los pases online o pases de temporada, la suscripción o los micropagos. Muchas empresas desarrolladoras de juegos AAA han recibido duras críticas al respecto, porque ante estos aumentos de gastos en los juegos han tenido que buscar, digamos, prácticas comerciales éticamente cuestionables. Esto a menudo se centra en el sistema de juego de microtransacciones o las famosas criticadas y perseguidas cajas de botín, que actualmente no están reguladas como juego de azar en la mayoría de los países, pero que como ya os comenté en una noticia anterior, muchos países están sacando leyes para intentar regular esta amenaza que está enganchando a muchos menores y mayores de edad. Este sistema ha sido considerado como predatorio para los niños y niñas. Así que tenemos que los juegos AAA son juegos de grandes compañías que invierten grandes cantidades de dinero en sacar un juego con unas altas expectativas de ventas y que en principio es considerado un gran juego a nivel técnico, visual y de jugabilidad. Y por otro lado tenemos los considerados juegos AA, juegos modestos desde el punto de vista presupuestario, pero con unas historias, un desarrollo y un trabajo detrás que llegan a estar a la altura de las ideas de grandes juegos AAA. Juegos como Hellblade, El sacrificio de Senua, o como A Plague Tale Innocence, que ha sido el caso más reciente, son juegos que a mí personalmente me han sorprendido mucho y han logrado llegar más a los profesionales especializados del sector y a los usuarios y usuarias que otros juegos que han salido a la vez y que eran juegos AAA, con mayores presupuestos y gastos en publicidad. Pero no ha sido el único caso, porque como dice el título de esta noticia, estamos en una época donde se está viendo un auge de los juegos AA y se está viendo cómo están saliendo con mejores experiencias de juego que otros juegos considerados AAA. Estos juegos AA cada vez están llegando a un público más mayoritario y que están contando con cada vez más repercusión. Digamos que no es ninguna sorpresa el auge y la calidad de estos juegos AA,
que se podrían considerar como una evolución de los juegos independientes, porque nos encontramos que los juegos AA son juegos con grandes ideas recogidas de los juegos independientes, desarrolladas por digamos, con un enfoque más profesional y con un mayor presupuesto, pero sin dispararse. De ahí que nos encontremos con grandes apuestas que consiguen llegar al público y que consiguen hacerse con buena parte del mercado. Durante años hemos visto que las desarrolladoras indies han estado consiguiendo posicionarse en un mercado muy difícil, pero que han estado luchando y compitiendo con los juegos AAA. Casos como los juegos Celeste, Cupid u Ori and the Blind Forest son ejemplos de lo que se puede conseguir con grandes ideas y un presupuesto ajustado. De ahí, digamos que y ante esta evolución nos hemos encontrado con interesantes propuestas que han llegado con unos presupuestos mayores, pero con la base de grandes ideas y grandes trabajos y que los podemos considerar como juegos AA, que han encantado a los usuarios y usuarias. Juegos como el anteriormente comentado Hellblade, del sacrificio de Senua, es quizá el caso más comentado, un juego que a mí particularmente me sorprendió mucho al probarlo. No me esperaba un juego de esa gran calidad y con una historia que te mete tanto en el juego. Para mí es un juego muy recomendable. De esta manera nos encontramos que el auge de los juegos AA radica principalmente en que ofrecen ideas novedosas, pero para un público más concreto, un público al que la estética independiente no le atrae demasiado y prefiere algo que se parezca más a los grandes juegos AAA, pero saliendo de los tópicos y de las mismas ideas que se van repitiendo en la mayoría de los juegos AAA. Así que nos encontramos con juegos AA que ofrecen apuestas más arriesgadas que los AAA, ideas, argumentos y ambientaciones innovadoras que se alejan de lo común. Juegos tan intensos como Vampire, que ahora lo tenéis disponible en el servicio Xbox Game Pass de Xbox One. Hellblade, el sacrificio de Senua, que también lo tenéis disponible, que nos ofrece una historia muy personal impactante. Outlast, que se basa en centros psiquiátricos para crear a sus enemigos. Layer of Fear, que se basa en aspectos de enfermedades como la psicopatía o la paranoia. The Observer, que nos sorprendió al tratar temas tan controvertidos como la violación de la intimidad y el voyerismo. Y el último juego que ha sorprendido muy gratamente es A Plague Tale Innocence, en el que pone en situaciones muy tensas a dos niños. La gran ventaja y novedad de lo que los jugadores y jugadoras se decantan cada vez más por estos juegos AA es que no están sujetos a las restricciones morales de los juegos AAA. Los estudios de desarrollo de juegos AA tienen más margen de maniobra y expanden y retuercen más sus argumentos de forma que no vemos en los juegos con grandes presupuestos y considerados AAA. Son argumentos e historias innovadoras que dan un plus a la jugabilidad. Pero por otro lado tenemos que tener en cuenta que los juegos AAA tampoco lo tienen fácil para ofrecer propuestas arriesgadas. Los presupuestos que manejan son tan elevados que muchas veces las propias desarrolladoras prefieren ir a lo seguro y garantizarse ciertas ventas en vez de apostar por algo diferente y arriesgarse a perderlo todo. Porque, como he comentado antes, en algunas ocasiones y ante algún fracaso sonado, algún estudio ha tenido que echar el cierre. Pero por suerte, cada vez con mayor frecuencia la prensa especializada y los usuarios y usuarias están dejando de valorar tanto el apartado técnico de un juego de este estilo, que en muchos casos no puede mejorarse por las limitaciones presupuestarias, y en su lugar están optando por darle una mayor importancia a la historia del juego, al desarrollo de los personajes y al gameplay. Porque los juegos AA son AA precisamente porque no pueden competir con los grandes juegos AAA a nivel técnico, pero suelen suplir esas carencias con unas historias, diseños visuales y personajes que hacen empequeñecer a los de las propuestas más importantes de juegos AAA. Y todo esto es gracias al apoyo que cada vez más tienen estos juegos por parte de la crítica y del público. Con esto se consigue que estas desarrolladoras sigan apostando por este tipo de juegos. Así que darles una oportunidad y probarlos porque seguramente os gustarán y mucho. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados.
Recordar activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.